Ya, vamos a empezar. A ver, Ariana, ¿quién se ofrece para hacer la oración del día? Yo, doctora, buenas noches. Muchas gracias. A ver. Ya está bien. Oremos, compañeros. Querido Padre, Señor que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por esta clase, Señor, que vamos a recibir, esta oportunidad para aprender un poco más sobre la patología español del sistema respiratorio. Ahora que vamos a iniciar, te queremos pedir la comprensión y, Señor, y tu bendición para poder entender la clase de hoy. Por amor de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Bien, jóvenes, tengan todos ustedes buenas noches. Vamos a empezar con la clase que corresponde a la parte de patología y terapéutica respiratoria. La primera parte vamos a hacerla hoy y la siguiente clase lo que nos falte. Entonces, ustedes acá están viendo un corte, la superficie de corte de un parénquima pulmonar. Se está exponiendo el ilio. Acá estamos viendo los bronquios y el resto es el parénquima pulmonar, ¿no? Este es un pulmón ya fijado, por eso tiene ese color y con algunas áreas un poco más oscuras que, digamos, mirándolo microscópicamente corresponde a áreas de antracosis, ¿no? Entonces estamos ya entrando a lo que es la patología pulmonar. Entonces, antes haremos un pequeño recuerdo de lo que es el sistema respiratorio. Como sabemos, está formado por vías respiratorias altas y bajas. Todo esto forma un conjunto organizado de diferentes órganos que van a permitir el intercambio gaseoso entre el aire inspirado que lleva el oxígeno a la sangre, a su vez recoge el anhídrido carbónico para ser eliminado, ¿no? Embriológicamente sabemos que se va a originar de la parte ventral del intestino anterior a partir de la tráquea, es donde se van a desarrollar los pulmones. Entonces acá tenemos ambas superficies, la parte anterior y la parte posterior, ¿no? Así es, digamos, como se ve el parénquima pulmonar una vez que se ha retirado del cuerpo, ¿no? Acá tenemos el ilio, toda esta parte externa es, digamos, la parte que corresponde a la pleura visceral, porque la pleura parietal está unida a la cavidad torácica, ¿no es cierto? Entonces, estas áreas negruzcas, como les decía, vienen a ser áreas de antracosis. También vamos a ver que algunas áreas tienen como, digamos, un engrosamiento de la pleura. Eso también se conoce como paquipleuritis. Esa paquipleuritis puede ser por procesos infecciosos a repetición, ¿no? O también consecuencia de procesos neumónicos antiguos. Entonces, siempre debemos recordar cómo es, digamos, la ubicación de los diferentes segmentos, ¿no? Es cierto que cuando lo vemos como en la imagen anterior es difícil decir, Doctora, sí, disculpe, el PPT no está avanzando. Se ha quedado en así la que, primera diapositiva. a ver, voy a regresar. Ahí se ha quedado, En la primera diapositiva está. ahí, Sí, ahora, sigue ahí, doctora. A ver, intente dejar de compartir y vuelva a compartir. y a ver, voy a intentar ya. Ahora ya se cambió. Sí, pues ahorita un ratito, voy a ver qué está pasando. Ahora, ¿ven o no ven? ¿Corre? Está en generalidades. Ay, ¿qué pasará? A ver, voy a retroceder un ratito ya. Uh-huh. Ahora está corriendo. Sí, doctora. Ya, ¿qué habrá pasado? Ya, pues. Entonces les decía, ¿no? Que siempre que hacemos mención a la parte de patología respiratoria, casi siempre pensamos en lo que son los pulmones, ¿no? De repente, al hablar, digamos, de aparato respiratorio, más pensamos en lo que es, digamos, el parénquima pulmonar. Y es cierto, ¿no? O sea, la mayoría de las patologías, al menos las más importantes, las vamos a tener a nivel de este órgano, ¿no?
Y como les decía, acá estamos viendo la superficie de corte de lo que es un pulmón real. Acá estamos viendo el ilio con los bronquios, ¿no? Acá también la parte, digamos, de la parte vascular. Y haremos un pequeño recuerdo de lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Como sabemos, está formado por las vías respiratorias altas y bajas. Al decir altas, vamos a hacer mención a todo lo que es, digamos, desde el inicio, ¿no? Las fosas nasales, tenemos la parte de la faringe, la laringe, y una vez que empezamos con la tráquea, estamos haciendo ya mención a lo que son las vías respiratorias bajas, bronquios y parénquima pulmonar, ¿no? Todos estos órganos constituyen un conjunto organizado de órganos que van a permitir el intercambio gaseoso, ¿no? O sea, una vez que los hematíes recogen el oxígeno y a su vez esto es llevado a todas las células de nuestro organismo, ¿no? Y igualmente también se recogen otros desechos, entre ellos el anhídrido carbónico, para ser eliminados, ¿no? También debemos recordar embriológicamente derivan del intestino anterior, todo lo que se llama la parte respiratoria, ¿no? A partir de una yema que se genera, se va a producir, digamos, se va a organizar todo, o van a, digamos, desarrollarse todos los órganos del aparato respiratorio. ¿Está corriendo ahora, ven? ¿Ha cambiado la pantalla, ven? Sí, doctora. Ya. Entonces, así es como se ve, digamos, el parénquima pulmonar, ¿no? Acá estamos viendo el ilio. Son pulmones reales. Acá ya también igualmente los tenemos ya fijados, por eso tienen ese color un tanto amarillento. Y algo que resalta acá es, digamos, por ejemplo, vemos que la pleura visceral está engrosada, ¿no? Tiene un color medio amarillento, deberíamos verlo de repente incluso hasta la, la parte, digamos, de los lobulillos pulmonares, deberíamos verlos, ¿no? Pero todo esto está cubierto como por una membrana blanquecina, ¿no? Eso significa, digamos, el engrosamiento de la pleura visceral. Estamos viendo algunas áreas negruzcas que corresponden a antracosía. Entonces, cuando nosotros vemos un parénquima pulmonar o vemos los pulmones, digamos, al ver la superficie externa, ya más o menos tenemos que tener idea de frente a qué patología podemos estar, ¿no? Observamos la parte externa, si, digamos, tiene un solo color o hay, digamos, otras coloraciones, hay lesiones, hay irregularidades, la pleura está fibrosada, está engrosada, hay fibrina, hay material purulento. Vamos examinando todas esas lesiones que podamos encontrar, ¿no? Entonces, otra cosa que también debemos tener en cuenta, digamos, al hablar del aparato respiratorio y sobre todo de los pulmones, es recordar, digamos, la ubicación de los diferentes segmentos, ¿no? Sabemos que los pulmones van a estar divididos, digamos, derecho e izquierdo, y el derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo 2. Entonces, eso, digamos, cuando nosotros tenemos a la pieza quirúrgica, diferenciarlo, ¿no? Pero esto, digamos, de reconocer, por ejemplo, los diferentes segmentos, es más que todo para la parte, digamos, radiológica, o incluso también para poder, digamos, retirar algunas lesiones tumorales, ¿no? Entonces, tenemos que ubicarnos en qué segmento estamos, ¿no? Pero a veces, pues, las lesiones tumorales no solamente comprometen un área, sino comprometen 2, 3 áreas. Entonces, se habla ya prácticamente de neumonectomías, ¿no? De repente solamente ponen lóbulo superior o lóbulo medio, ¿no? Depende, digamos, cómo los cirujanos de tórax lo retiren la pieza quirúrgica. Acá tenemos otro parénquima pulmonar y igualmente ustedes pueden ver áreas más oscuras, antracosis. Otra cosa que también observamos es, digamos, que la trama broncovascular, sobre todo los bronquios están rígidos y eso que ustedes ven, digamos, en una placa radiográfica, lo ven como áreas incluso rectas. También cuando tenemos el parénquima pulmonar podemos palparlos y vamos a ver que está fibrosado, ¿no? Ya, digamos, el bronquio ha perdido el cartílago y ya no está, digamos, tan elástico, ¿no? Acá mayormente, igualmente vemos las paredes también que están ya más gruesas, vemos antracosis y acá sí se puede más o menos distinguir los lobulillos, ¿no? Si hacemos un esfuerzo vamos a ver como que hay unas áreas, digamos, poligonales que se están delimitando.
Acá lo que observamos son ganglios iliares antracóticos, por eso se ven de color negruzco. Y también vemos a los vasitos, ¿no? Distinguimos porque la pared es un poquito más delgada. Todo lo que es bronquio, como sabes, va a tener cartílago y esto, digamos, le va a dar, digamos, esa característica más rígida, ¿no? Igualmente también tenemos que saber interpretar, digamos, cuando estamos frente a exámenes auxiliares, no tanto la placa radiográfica, las ¿cómo se llama? Las ecografías, ver los otros exámenes, como por ejemplo las tomografías, igualmente, y las resonancias, ¿no? Tenemos que saber interpretar las lesiones. Entonces, por eso es importante que ustedes siempre tengan en mente cómo es la ubicación de ambos campos pulmonares, ¿no? Dónde encontramos, por ejemplo, en el lóbulo superior, cuántos segmentos vamos a tener, en el medio, en el inferior igualmente, ¿no? Para que no estemos, digamos, tan perdidos. Como les decían, hay lesiones incluso que son más frecuentes en ciertos pulmones, ¿no? Por ejemplo, por la forma o distribución y la posición del bronquio derecho, por muchas patologías van a ser más frecuentes en el lado derecho. Entonces, ya hablando de lo que es, digamos, las vías respiratorias inferiores, acá tenemos la laringe, tenemos acá la tráquea, y ustedes están viendo una especie, digamos, de cintillas, ¿no? Que corresponden, digamos, a los arcos, a la parte cartilaginosa, y acá tenemos la carina con la división de los bronquios principales, ¿no? Para ambos campos pulmonares. Un cortecito transversal, acá tenemos todo, digamos, el diámetro de la tráquea. Vemos que toda la parte el cartílago va a tener una forma como de una letra C, y hacia la parte posterior vamos a tener músculo liso, ¿no? Fibras elásticas, y esto le permite al bronquio también dilatarse, abrirse cuando sea necesario. Entonces, vamos viendo las divisiones. Acá aparecen estas líneas porque todavía vemos cartílago, y conforme, digamos, ya se va produciendo la división hasta llegar, digamos, a bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, ya, digamos, la estructura también va a ir cambiando, ¿no? Vamos a tener cartílago hasta cierto nivel y de ahí ya prácticamente el cartílago desaparece y el epitelio incluso va a cambiar, ¿no? Entonces, estas vías que vemos acá son las que llamamos vías de conducción, toda la tráquea y los bronquios principales. Las vías de transición vamos a tener en lo que es, digamos, el bronquiolo respiratorio y hacia los, digamos, los sacos alveolares, los conductos alveolares y luego los sacos. Y el intercambio prácticamente va a ser dado por el saco alveolar y los alveolos. Acá tenemos un corte histológico para recordar. Este es un corte de tráquea. Acá tenemos el epitelio respiratorio, un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con células caliciformes. Vemos esta parte que corresponde a la lámina propia, que también ya la hemos visto. Acá tenemos el músculo liso y acá está el cartílago, ¿no? Entonces, esta parte debajo del músculo viene a constituir todo lo que sería la submucosa, ¿no? Acá en la submucosa vamos a encontrar las glándulas seromucosas, vamos a encontrar también vasitos, ¿no? Entonces, y luego tenemos acá ya el mismo parénquima pulmonar formado por los sacos alveolares y los alveolos. Acá tenemos un esquemita para recordar solamente el epitelio del bronquio. Tenemos un epitelio cilíndrico ciliado, las células caliciformes, y también tenemos las células de reserva, ¿no? Que están en la parte inferior, la membrana basal. Acá tenemos una glándula serosa con su conducto de eliminación hacia, digamos, el epitelio, ¿no? Hacia la parte, digamos, su luz está saliendo a través de la cual va a drenar su material, ¿no? Material mucoso. Acá tenemos otras glandulitas, tenemos fibras musculares, algunos vasitos, ¿no? Esto es, digamos, a nivel de bronquio principal. A nivel de bronquiolo vamos a ver que las dimensiones de estas células también van a ir disminuyendo, y conforme, digamos, va haciendo ya las divisiones más inferiores, vamos a ver que ya el cartílago también desaparece, ¿no? Y prácticamente ya a nivel del alveolo vamos a tener una pared más delgada en la que vamos a encontrar a dos células principales, ¿no? Los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Acá tenemos el intersticio donde se hallan los capilares, donde se realiza la hemostasia, ¿no?
En corte histológico, acá tenemos epitelio bronquial, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, músculo liso, glándulas seromucosas y acá tenemos el cartílago. A mayor aumento se ven los cilios del epitelio columnar. En la lámina propia encontramos fibroblastos, componente inflamatorio también, ¿no? Puede haber, digamos, dependiendo si es que hay algún cuadro clínico, ¿no? Y esta es una vista panorámica de cómo vemos, digamos, un corte de parénquima pulmonar. Acá vemos un bronquio y acá estamos viendo los espacios alveolares, ¿no? Grandes, los vasitos también que lo acompañan al bronquio. Como ven, prácticamente las luces de los espacios alveolares son vacías porque tiene aire, ¿no? No hay, digamos, otro material y esto es lo normal para que veamos la patología. Acá mayormente el epitelio cilíndrico ciliado, las células caliciformes que producen moco, las células de reserva, ¿no? Recordando lo que habíamos visto antes. Acá otro cortecito a la parte histológica de los espacios alveolares. Acá tenemos la pleura visceral, una delgada capa de tejido fibroconjuntivo. Y en estas paredes delgadas vamos a tener neumocitos tipo 1, 2 y los capilares, ¿no? Y el intersticio. Acá mayor aumento, los septos o paredes alveolares. Igualmente acá, neumocitos tipo 2, los más planitos, los neumocitos tipo 1. Como ven, los espacios son vacíos porque solo hay aire. Acá ya prácticamente lo que es el alveolo, tenemos el intersticio, acá tenemos un capilar, por acá la membrana basal, otro capilar, neumocitos tipo 2, macrófagos alveolares, y los neumocitos tipo 1 son más delgados, más planitos, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que hay procesos de estudio de lo que es, digamos, el aparato respiratorio. Tenemos que tener en cuenta para que ustedes puedan interpretar los exámenes que se solicitan y los informes que tienen los pacientes, ¿no? Dentro de los informes ustedes van a ver que hay una parte que corresponde, digamos, a la parte citológica. Todo esto es, digamos, lo que corresponde a anatomía patológica, ¿no? En la parte citológica ustedes van a ver que se solicitan aspirados bronquiales, cepillados bronquiales, lavados bronquioalveolares, BIPAS, BAF, ¿no? Digamos, lesiones pulmonares, a nivel de los bronquios igualmente, ¿no? Y otra cosa que acá también nos falta es el esputo, ¿no? El esputo también se analiza. Ahora, en cuanto, digamos, esto es a la parte citológica, en la parte quirúrgica, ahí tenemos las diferentes biopsias, ¿no? La TRUCUT es generalmente la que se entra con una aguja hasta la lesión, ya sea una lesión tumoral u otro tipo, ¿no? Una lesión inflamatoria. Otras son las biopsias en cuña, esto se entra, digamos, es una toracotomía y se saca un fragmento, ¿no? Las excisiones parciales cuando se saca un segmento de parénquima pulmonar y las lobectomías cuando ya se saca, digamos, todo un lóbulo superior, medio o inferior. Acá tenemos una imagen de lo que es, digamos, un extendido citológico. Lo que más estamos observando en esta imagen son macrófagos alveolares y componente inflamatorio, ¿no? Entonces, esto ya nos va orientando qué es lo que más o menos tiene el paciente. Y ustedes, digamos, chicos, tienen que saber, ¿no? Cuando agarran la historia, ustedes van a ver que, digamos, un paciente, según el cuadro clínico, van a irse solicitando diferentes exámenes, ¿no? Entonces, ustedes más o menos tienen que tener idea de qué es lo que se le está pidiendo a los pacientes, ¿no? Cuando se le pide una citología, siempre, digamos, que un paciente tenga un proceso bronquial, esté con expectoración, hay, digamos, sospecha de un proceso neoplásico, van a entrar a hacer una broncofibroscopía. Al entrar con este equipo, se instila una cantidad de suero y luego, digamos, se recoge el material aspirando, ¿no? Eso va a patología, es lo que nosotros llamamos el lavado bronquial alveolar. Otro que también se hace es el cepillado directo, ¿no? Entran con un cepillo bien pequeñito, retiran el moco de la lesión sospechosa y eso se extiende sobre la lámina, ¿no? Ahí directamente vamos a ver, digamos, la presencia, si es que hay células tumorales u otro tipo de proceso, digamos, inflamatorio, ¿no? Entonces, todo esto se va viendo qué es lo más fácil y qué es lo que más rápidamente puede, digamos, ayudarnos a llegar al diagnóstico de los pacientes, ¿no?
Entonces, dentro de los procedimientos, pues, por ejemplo, está, digamos, los que son rápidos, generalmente son los BAF, las biopsias aspiración con aguja fina, esto se saca material y directamente se procesa, no demora mucho tiempo. En 3 días uno puede tener el resultado de la parte citológica, ¿no? Esto ya nos orienta si, digamos, es necesario hacer una biopsia o hacer, digamos, retirar una cuña de parénquima pulmonar, ¿no? Dependiendo dónde esté la lesión. Acá las muestras, como les decía, esputos, los lavados bronquioalveolares, cepillados, PAF, etcétera, entre los que se tienen, ¿no? Y siempre que ustedes piden examen auxiliar, tienen que ver, digamos, cuál es el más rápido y el que sea menos costoso y tenga buen resultado, ¿no? Dentro, digamos, de los que se utiliza en la parte citológica, tenemos el cepillado, que es un proceso que directamente obtiene células de la lesión y esto nos va a ayudar, digamos, a determinar si es que hay una célula típica o no, ¿no? El lavado bronquial igualmente, también esto ayuda a recoger muestras, pero de todas maneras en los lavados bronquial-alveolares tenemos que tener en cuenta que esto no debe estar mucho tiempo, digamos, con el suero, ¿no? Porque las células al estar, digamos, en un medio, digamos, un cambio de la tonicidad, las células que están en un ambiente muy diluido pueden reventarse o pueden, digamos, retraerse, ¿no? Digamos, altera las características citológicas de las muestras. Entonces, cuando tengan un cepillado, un aspirado, eso debe ir directamente y en forma rápida a patología para que lo puedan procesar, salvo que, digamos, sea en la noche, ¿no? Y lo puedan dejar, digamos, en la refrigeradora, en la parte de abajo, no de arriba, ¿no? Para que se conserve y al día siguiente. De todas maneras, siempre esto influye también, digamos, en las características citológicas, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos que se hagan no deben guardarse, deben llevarse rápidamente, digamos, a patología. Ese es el mensaje que ustedes tienen que tener en cuenta. Acá tenemos de cómo se utilizan todos estos equipos, digamos, ya más, cada vez son, digamos, más, permiten hacer más procedimientos. Anteriormente eran los broncofibroscopios rígidos, ahora ya tenemos los flexibles que pueden entrar, digamos, a bronquios de menor dimensión, de menor tamaño. Y las biopsias que se tienen, vean ustedes acá con este equipo, entran a través de este equipo, ingresa una aguja, que es esta, ¿no? Acá están viendo la agujita que llega hasta un ganglio, ¿no? Acá tenemos un ganglio, digamos, a nivel, digamos, de la división bronquial. Este ganglio, si digamos, es positivo, sin necesidad de repente de entrar a una lesión que tal vez no es accesible, ya nos va a dar, digamos, una noción de qué pueda estar pasando con los pacientes, ¿no? Y acá vean ustedes, todo esto se hace, digamos, con una guía. Estos procedimientos tienen realmente la ayuda de tener un monitor que nos está, digamos, entrando a través del foquito que se tiene en la punta, nos guía, ¿no? Hacia dónde estamos llegando y conjuntamente a este otro costado puede haber un ecógrafo, ¿no? Entonces el ecógrafo también permite ver hasta dónde se está llegando, cuánto ha ingresado, y si hacemos procedimientos con guía tomográfica, estamos viendo, ¿no? Al paciente está digamos, echado, y vean la aguja cómo ingresa hasta la lesión tumoral, ¿no? Entonces, estos son lo que llamamos las punciones aspiraciones con hoja fina, son agujas que más o menos miden entre 20 a 25 centímetros de longitud e ingresan al área tumoral, ¿no? Y así es como se saca la muestra. Ven esta agujita, el médico, digamos, dispara, sale la agujita, punza, vuelven a disparar, punza varias veces, y en cada punzada está recogiendo material. Entonces, ese material regresa, se saca por acá y se extiende una lámina, ¿no? Que es lo que nosotros examinamos. Entonces, más o menos de que ya nos hemos ubicado de qué cosa nos puede ayudar y qué estamos viendo, vamos a entrar rápidamente a lo que es la parte de patología pulmonar, ¿no? Dentro, digamos, para empezar con lo que son la parte, digamos, de las anomalías congénitas, vamos a ver que muchas de estas anomalías se dan, digamos, por alteraciones en la embriología, ¿no? En el desarrollo del aparato respiratorio. Dentro de ellas tenemos las agenesias y las hipoplasias que pueden ser de uno o ambos campos pulmonares, ¿no? Agenesia, cuando no vemos, hipoplasia, digamos, el pulmón parénquima pulmonar no ha desarrollado, ¿no? Y las anomalías traqueales igualmente y bronquiales, como sabemos, la tráquea se va, digamos, va a aparecer
a través de una yema que es del intestino anterior, va a generar, digamos, todo el árbol bronquial, ¿verdad? Entonces, lesiones, digamos, a este nivel, vamos a tener, digamos, estenosis bronquiales, fístulas traqueosofágicas, porque en un inicio la tráquea está unida todavía al intestino, ¿no? Pero una vez que se separa, ya digamos, tiene un tabique como una pared que lo va a dividir, ¿no? Entonces, malformaciones en el desarrollo de la formación de estos órganos va a hacer que aparezcan este tipo de lesiones, ¿no? Igualmente vamos a tener también alteraciones vasculares, estenosis arteriales, fístulas, etcétera, ¿no? Puede haber también hiperinsuflación, pueden haber quistes también del intestino anterior, malformaciones congénitas de las vías respiratorias, ahí tenemos las malformaciones adenomatoides quísticas, los quistes branquiales que pueden producirse, ¿no? Y los secuestros pulmonares que vienen a ser, digamos, como que hubiera otro pulmón dentro del mismo pulmón, ¿no? Acá tenemos la génesis, prácticamente tenemos el desarrollo solo de un emitórax, y esto es porque, digamos, una de las yemas bronquiales en la embriología no se ha desarrollado, no solamente una de ellas, entonces un solo pulmón va a presentar el paciente. Los quistes broncogénicos igualmente van a producirse lesiones que aparecen generalmente en el cuello y que parecen, digamos, como unas lesiones nodulares, ¿no? Y cuando digamos, se saca una muestra de estos pacientes, lo que se obtiene es moco y epitelio, ¿no? Epitelios cilíndricos la indicación es quirúrgica retirarlos porque hacen efecto de masa también, ¿no? Ahora también pueden estar ubicados en otros lugares que, digamos, han sido parte del desarrollo de la evolución de estos órganos. El secuestro pulmonar, lo que les decía, es también otra lesión frecuente. Puede ser, digamos, un secuestro que sea dentro del mismo pulmón o puede ser fuera, ¿no? Aparecen acá, los vean ustedes, acá lo vemos dentro del mismo parénquima pulmonar. ¿Cómo es que nos damos cuenta? Tiene una arteria que ingresa a ese área, ¿no? Como sabemos, todos los vasitos ingresan por el ilio, pero vamos a ver que, por ejemplo, a nivel de la base está ingresando otra arteria, ¿no? Casi, digamos, o no del mismo espesor, pero sí es otro vasito que ingresa, ¿no? Entonces, este vasito va a tener como que estuviera, digamos, habiendo una división de un lóbulo acá, entonces este es un secuestro intralobar. Puede haber otro secuestro también, digamos, que sea extralobar, que solamente hay un fragmento de parénquima pulmonar que esté, digamos, como adosado acá al mismo parénquima, ¿no? No que acá tenemos ya, digamos, la pleura visceral, y acá, digamos, hace como un efecto de masa, va comprimiendo, pero al retirar vamos a ver que esto aparte tiene su serosa, tiene su pleura parietal, ¿no? Mejor dicho, su pleura visceral que está envolviendo este pequeño fragmento y tiene su vasito. Entonces es un secuestro extralobar, está por fuera del parénquima pulmonar. Entonces, dentro de las malformaciones o lesiones que más se presentan son los secuestros, los quistes broncogénicos. Después vamos a tener algunas agenesias y algunas fístulas, ¿no? Dentro de las malformaciones que se tienen. Entonces acá vemos, por ejemplo, la malformación adenomatoide quística. Esto es, digamos, esta malformación es rara, pero se da, ¿no? Pueden presentarse incluso en personas ya mayores que de repente no han tenido a veces su vida, digamos, sedentaria, el no hacer mucho ejercicio no hace que se den cuenta, ¿no? Pero ya cuando cambian de actividad empiezan a tener como una sensación de falta de aire, empiezan a producir bastante material mucoide, entonces cuando se les hace los exámenes, se ve, digamos, que en el parénquima pulmonar aparecen unas áreas como nidos de abeja, ¿no? O sea, unas áreas acá divididas como múltiples, como múltiples quistes pequeñitos, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos nosotros la malformación adenomatoide quística. Pueden ser uno, pueden ser varias, o pueden comprometer todo el parénquima pulmonar, ¿no? Dependiendo que, digamos, dónde ha sido la falla, ¿no? Ahora, esto también se ve en niños, ¿no? Hay pequeñitos que nacen y, como sabemos, mientras está dentro del vientre materno, toda la oxigenación le llega a través del cordón umbilical, ¿no? Pero una vez que ya nace el niño, tiene que respirar, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, se observa que
dificultades, hay problemas y se forman bastante material mucoide. Entonces ya hay la sospecha de que podamos estar frente a esta dialéctica. Entonces, algunas veces son incluso hasta incompatibles con la vida, ¿no? Los niños no viven, fallecen. Y otra cosa que también se ha observado, sobre todo en personas que, digamos, sobreviven a esto, es que puede haber una transformación maligna, ¿no? Puede, digamos, producirse alguna neoplasia. O también, digamos, pueden infectarse, que también es otra causa. Como son múltiples cavidades llenas de moco, lo que se llena es de gérmenes y puede haber, digamos, procesos infecciosos, se puede desarrollar abscesos, digamos, o hacer fístulas hacia la pared, incluso drenar a través de la piel, ¿no? Hacen como unos caminitos y drenan el material, entonces puede haber, digamos, múltiples complicaciones en esta malformación adenomatoide. Otro que vemos es la hipoplasia pulmonar. Acá hay un desarrollo incompleto de ambos pulmones, digamos, de un lóbulo, pueden ser dos lóbulos o de repente todo un hemitórax, ¿no? Uno de los pulmones está con un desarrollo normal, mientras que el otro está pequeñito, ¿no? Aquí estamos viendo, vean, son pulmones pequeños comparados con el tamaño, digamos, del corazón y del mediastino, ¿no? Acá tenemos el otro, también igual bien pequeñito. Entonces, ahora dentro de ya entrando a lo que es, digamos, patología pulmonar, vamos a empezar con lo que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Estas son lesiones que impiden o obstruyen el flujo de aire, ¿no? Hacia el parénquima pulmonar y puede estar, digamos, desde el nivel de la tráquea hasta las vías de menor calibre, ¿no? Dentro de ellas, las que más frecuente vemos, tenemos a la bronquitis crónica, tenemos el asma bronquial, la bronquiectasia, bronquiolitis y también al enfisema. Entonces, estas neumopatías obstructivas generalmente se agrupan en lo que es, digamos, enfisema, bronquitis crónica, asma y bronquiectasis. A todas ellas generalmente se les da el título de EPOC, ustedes lo van a escuchar así, y lo que se tiene, digamos, es un proceso inflamatorio, ¿no? Dependiendo dónde esté la lesión. En el enfisema vamos a ver que de lo que se desarrolla, digamos, son dilataciones de los espacios alveolares que si están, digamos, ya cercanos a la pleura visceral, van a formar como una especie de bulas, ¿no? Como una especie de bolsitas que se llenan de aire y que en algún momento pueden, digamos, romperse de su pared, simplemente a veces con el proceso, solamente con respirar o toser se puede romper y puede salir, digamos, aire a la cavidad pleural y producirse cuadros de neumotores, o también puede salir material purulento y producirse, digamos, lesiones, digamos, inflamatorias a nivel de la cavidad pleural. Puede ser derrames, entre otros, ¿no? Ahora, en estos cuadros de EPOC también lo que vamos a ver es que hay un compromiso de los alvéolos. En el caso del enfisema, como decía, estos alvéolos van a estar aún de mayor diámetro, incluso lo que se va a observar es ruptura de algunos espacios alveolares y se forma como una especie de bolsas, ¿no? Por eso dice que pueden formar lesiones vesiculosas o bulosas, ¿no? Ahora, dentro de los enfisemas vamos a ver que hay diversos tipos, ¿no? Según el sitio donde se esté comprometiéndose. Ahora, lo que también se hace mención es que hay un desequilibrio entre la proteinasa y antiproteinasa, ¿no? Que va a destruir la pared o el septo alveolo capilar, ¿no? Por acción de esta elastasa. Dentro de los tipos de enfisema tenemos los centroacinares, que son, digamos, se da más en personas fumadoras y están asociadas a cuadros de bronquitis crónica, ¿no? El panacinar afecta, digamos, a los alvéolos y bronquiolos respiratorios y se ubica más o menos a nivel de los lóbulos inferiores y anteriores, ¿no? Acá lo que se observa es un déficit de alfa-1 antitripsina. La bronquitis crónica también es otro cuadro de EPOC. Acá lo que vamos a observar es una lesión a nivel, digamos, de la pared bronquial, ya sea, digamos, por la acción del humo del tabaco, algunos polvos o, digamos, diversas sustancias que puedan irritar el epitelio, ¿no? Digamos, la misma estructura de la pared.
digamos, observándolo así directamente, macroscópicamente, lo que vamos a observar es que los bronquios están rojos, es decir, hay una hiperemia, están edematizados, tumefactos, puede haber material purulento adherido a la pared, tanto a nivel de bronquios y bronquiolos, ¿no? Y a la parte, mirando, digamos, la parte histológica, lo que vamos a ver es un incremento, una hipertrofia de las glándulas mucosas, hay incremento también de las células caliciformes, que son las que producen moco, el componente inflamatorio que lo acompaña, y también vamos a ver algunas veces el compromiso tanto, digamos, del músculo liso y también de la parte cartilaginosa, ¿no? Puede haber incluso hasta metaplasia escamosa o displasia en el epitelio, ¿no? Como sabemos, el epitelio bronquial es un epitelio cilíndrico y, digamos, por la agresión, por la lesión, en pacientes, sobre todo en fumadores, puede producirse una metaplasia escamosa, ¿no? Como sabemos, esta metaplasia escamosa puede llevarnos posteriormente a cuadros de cáncer. Acá tenemos una imagen de lo que es, digamos, la bronquitis. Estos son esquemitas. Acá tenemos el epitelio cilíndrico con células caliciformes, los cilios en el epitelio. Acá estamos viendo las glándulas seromucosas, acá el cartílago, para que tengamos idea, ¿no? Estas, en los cuadros de bronquitis crónica, ¿qué es lo que vamos a observar? Normalmente hay 3, 4 glándulas, ¿no? Pero en cuadro de bronquitis vamos a ver una hipertrofia, una hiperplasia de glándulas, ahí están aumentadas en tamaño y en número, ¿no? Igualmente, estas células calciformes también se incrementan para producir el moco, ¿no? Que se observa en estos cuadros. Como sabemos, para, digamos, definir un cuadro de bronquitis crónica, generalmente se dice, ¿no? Más de 2 o 3 procesos bronquiales por año, por dos o 3 años, ¿no? Pacientes que tienen tos con expectoración purulenta, y también, digamos, puede observarse, digamos, un refuerzo de la trama, de broncovascular, ¿no? Y también áreas de fibrosis. Acá en la histología vemos la hiperplasia de las células caliciformes, vean, están incrementadas en tamaño, tenemos incluso un aumento también de las células parabasales, acá un aumento de las glándulas seromucosas, vean cómo se dilatan a una hiperplasia, aumentan, digamos, son así pequeñas, pero vean cómo se hacen un poco más amplias, más ectásicas, ¿no? Y acá otra cosa que observamos, vean el epitelio, también hay una hiperplasia en el epitelio, el componente inflamatorio que está debajo del epitelio y la congestión vascular que se da y es bien marcada en los vasitos que se tiene acá en la submucosa. Ahora, mirando la mayor aumento, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar componente inflamatorio y también la presencia de estas células un poco más grandes que vienen a ser los macrófagos alveolares, ¿no? Esta parte rosadita es material mucoide. Entonces, cuando observamos, digamos, la pared de un bronquio con un cuadro así de bronquitis crónica, lo que vamos a observar es el material purulento va a tener componente inflamatorio, va a tener macrófagos, va a haber fibrina, que es, digamos, lo que hace que le da el color a veces medio purulento a estos cuadros de bronquitis crónica, ¿no? Encontramos en el componente inflamatorio linfocitos, neutrófilos, macrófagos, células plasmáticas y eosinófilos, ¿no? Ahora, otra enfermedad que también está dentro de este cuadro de las EPOG es el asma bronquial. Como sabemos, también este es un proceso inflamatorio crónico de las vías respiratorias con una hiperreactividad bronquial. Esto significa, digamos, que hay un incremento del músculo liso y esto, digamos, lo que se produce es una broncoconstricción. La pared bronquial también está comprometida, está engrosada y el material mucoide que se encuentra en la luz es un material mucoide duro, adherente, y eso es también, digamos, difícil de poderlo eliminar. Entonces, por eso que los pacientes tienen a veces tos exigente digamos, en su afán de tratar de eliminar ese moco duro adherente, ¿no? Como sabemos, puede ser producido por causas, incluso por problemas de sensibilización a alergenos, o también otras causas, ¿no? Los pulmones en un asma bronquial van a estar grandes, van a estar hiperinsuflados. Podemos observar algunas áreas de atelectasia, fibrosis. Podemos encontrar también la luz de los bronquios tapados por este material mucoide, ¿no? Por estos tapones de moco. Y a la histología lo que vamos a observar es un componente inflamatorio en la lámina propia, el material mucoide en la luz
de los bronquios y algunas otras características, ¿no? Como por ejemplo los espirales de Cruzman y los cristales de Charcot-Leyden, ¿no? Entonces tenemos la característica, es la hiperinsuflación pulmonar, la oclusión de bronquios y bronquiolos por tapones mucosos, el engrosamiento de las paredes bronquiales, tenemos también fibrosis y, digamos, aumento de los vasos de neoformación, ¿no? Puede haber también hiperplasia de las glándulas mucosas, lo que les había mencionado, metaplasia escamosa del epitelio bronquial y el músculo liso también está hipertrofiado, está más grueso, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen en la que estamos observando parénquima pulmonar, son pulmones más grandes, hiperinsuflados, y al retirarse, digamos, el material mucoide que estaba en la luz de los bronquios, vean cómo se observa, parece que fueran, digamos, ramas, y toma la forma de los bronquios, ¿no? Entonces, es ese moco duro, adherente, que no puede eliminarse. Acá tenemos un bronquio, vean, está tapado, toda la luz está con ese material mucoide. Se ve el incremento del epitelio, el músculo bronquial que está acá alrededor también está hipertrofiado. Acá vemos una hiperplasia del epitelio. Vean cómo está aumentado el espesor de la pared, músculo, epitelio y material mucoide. Esto es lo que no le permite respirar al paciente. Acá mirando a la mayormente, igualmente vemos un incremento de la celularidad en el epitelio. Toda esta parte externa viene a ser músculo liso y acá tenemos el componente inflamatorio, ¿no? Ese componente inflamatorio tiene una gran cantidad de eosinófilos característicos de esta enfermedad. Acá en una imagen con mayor aumento tenemos una hiperplasia del epitelio, aumento de las células caliciformes. Acá incluso nos da la sospecha de que puede haber varias hileras, pero es por la hiperplasia de las células del epitelio, ¿no? Vemos acá la membrana basal incluso está engrosada, debajo de la membrana basal tenemos la lámina propia, vean esa lámina propia está llena de componente inflamatorio, linfocitos, con un predominio de eosinófilos, ¿no? Y acá tenemos la hipertrofia del músculo liso bronquial, el músculo se ve más grande, entonces todo esto hace que la pared del bronquio esté más grueso, ¿no? Y acá tenemos el material ese duro, adherente, que se ve en la luz, ¿no? Entonces, esto es lo que no le deja ventilar al paciente. Por eso es que se tiene que nebulizar para tratar, digamos, de fluidificar este moco y pueda, digamos, abrirse las vías respiratorias. Acá tenemos la gran cantidad de eosinófilos. Acá tenemos los cristales de Charcot-Leyden, acá ven. Acá otro para que vean el moco. Generalmente el moco casi no se ve en los cortes histológicos. Aparece a veces, digamos, como un tinte ligeramente rosadito, ¿no? Un material amorfo. Sabemos que eso es moco, ¿no? Pero en el asma toma, digamos, características más sólidas, como lo que estamos observando acá, ¿no? Un fondo rosado. Es ese moco duro, adherente, con el componente inflamatorio que vienen a ser estos puntitos que ustedes ven acá, ¿no? Eosinófilos, linfocitos en su mayoría. Vean acá gran cantidad de vasitos y el cartílago por acá, ¿no? El músculo hipertrofiado. Acá tenemos los espirales que se ven también en los esputos de los pacientes con asma. Los espirales de Cruzman. Otro cuadro que también observamos es la bronquiectasia pulmonar. Acá tenemos segmentos de parénquima pulmonar. Vean ustedes cómo está totalmente deformado, alterado. Lo que vemos acá es una destrucción de la pared del bronquio. Los bronquios pierden cartílago y en su lugar se instala una densa fibrosis que lo pone al bronquio rígido y lleno de un material mucoide, ¿no? Algunas veces se ve material mucoide purulento. Vemos que el mismo parénquima pulmonar está fibrosado. Entonces esto nos da la imagen que parece una coladera, ¿no? Acá ya no hay parénquima pulmonar, digamos, viables, son más bien adensas áreas de fibrosis, bronquios rígidos, dilatados, con material purulento, ¿no? Así es como nos llegan las piezas. Prácticamente este es un pulmón, todo esto viene a ser, digamos, un lóbulo, ¿no?
Acá estamos viendo los bronquios dilatados, destruidos, con fibrosis. Acá se ve desde antracosis. Ustedes, díganme, chicos, ¿ustedes creen que esto le permite ventilar al paciente? Es un pulmón que no le sirve, ¿no? Que al contrario, el material mucoide que está acá produciéndose es un caldo de cultivo y esto va todo el tiempo. Estos pacientes sufren procesos infecciosos. Entonces, al tener un parénquima pulmonar que no les sirve al paciente y más bien al contrario la causa mayor problema, por eso es que se retira, ¿no? Y así es como se ve, digamos, cuando hay cuadros de bronquiectasia. Pulmones deformados, rígidos. Vean estos bronquios que han perdido cartílago y están, acá incluso se ve abiertos, con múltiples áreas de fibrosis, incluso hasta depósitos de calcio. Hay una calcificación distrófica que hace que el bronquio esté duro, rígido, ¿no? Ya no pierden las fibras elásticas, pierden el cartílago y lo que se tiene es colágeno, ¿no? Lleno de material mucoide. Ya las células también, el epitelio pierde sus cilios, entonces el material está constantemente y permanente acá en la luz del bronquio, no pudiendo ser eliminado, ¿no? Entonces, esto trae gérmenes, microbios y puede producirse abscesos también, ¿no? Histológicamente vemos acá un bronquio dilatado. Ven de todo el cartílago que debe ver, digamos, acá alrededor del bronquio, solamente tenemos una pequeña cantidad. Prácticamente todo el cartílago así reemplazado por estas áreas rosadas que vienen a ser áreas de fibrosis, ¿no? El epitelio está hiperplásico y vemos acá en la luz este material purulento, ¿no? Moco con componente inflamatorio. Igual acá tenemos otra área en la que prácticamente ya no hay bronquio, está destruido, hasta incluso hasta el epitelio está desprendiéndose, se está esfacelando hacia la luz del bronquio. Vemos acá áreas de fibrosis y componente inflamatorio. Ven, densas áreas de fibrosis, esto corresponde a esas áreas blanquecinas, ¿no? Ya no se ve alveolos, bronquiolos respiratorios, se ha perdido toda la arquitectura del parénquima pulmonar. Igual acá tenemos otro bronquio también deformado. En una parte se ve epitelio y en otra solamente componente inflamatorio. Otra patología también que se observa es el daño alveolar difuso o síndrome de distrés respiratorio, ¿no? En estos pacientes se presenta, digamos, hacen cuadros de edema agudo de pulmón y con las placas que se le toman al paciente, los exámenes que se les hace, ya más o menos podemos orientarnos, ¿no? Muchos de estos pacientes presentan, digamos, cuadros que son así agudos y a veces difíciles de poderlos sacar, ¿no? Por digamos, las complicaciones que se tienen. Entonces, generalmente en estos cuadros de daño alveolar difuso lo que se va a presentar es una necrosis, digamos, una muerte del epitelio y del componente inflamatorio. Entonces, todas estas células muertas más la fibrina forman una especie de membranas hialinas en luz de los espacios alveolares y están bien adheridos, ¿no? Eso no le deja también respirar al paciente, entonces aparte se va a producir, digamos, con áreas con componente inflamatorio y que contribuyen, digamos, a que el cuadro sea difícil de poder manejar, ¿no? Acá vemos que en este síndrome de estrés respiratorio tiene varias etapas, ¿no? En la que, digamos, va evolucionando el cuadro clínico, se le da, digamos, el tratamiento a los pacientes para tratar de revertir, ¿no? Y retirar, digamos, o que se produzca la reabsorción de estas membranas hialinas y el paciente pueda recuperar su funcionabilidad, ¿no? Entonces, en la etapa aguda, generalmente se dice que es un cuadro que más o menos va a durar una semana, en la que hay, digamos, todo lo que se ve en una neumonía, no tenemos congestión, edema, inflamación, y digamos, el depósito de fibrina, ¿no? Que vienen a ser células muertas y que se van a, digamos, ubicar delante de los espacios alveolares, ¿no? Entonces, ahí también están, digamos, no solamente está el componente inflamatorio que está, digamos, actuando en ese momento, sino también son los restos celulares, ¿no? Ahí tenemos restos de los neumocitos tipo 1 y 2 que están, digamos, desprendidos y han caído hacia la luz del bronquio, ¿no?
Otro que observamos es en la etapa de organización, ya digamos hay mayor proliferación de neumocitos para, digamos, tratar, digamos, de recuperar la funcionabilidad, pero ya se instala, digamos, cuadro de fibrosis, los septos también están engrosados y el cuadro también se complica, ¿no? Estos cuadros a veces son difíciles de poderlos manejar y muchas veces no se logra, digamos, revertir el cuadro y los pacientes fallecen, ¿no? Acá tenemos, digamos, una imagen, vemos estas membranas hialinas que están delante de los espacios alveolares, fuertemente adheridos, difícil de poderlos retirar, ¿no? Entonces tenemos como una barrera que impide, digamos, también la hemostasia, ¿no? O sea, la hemostasis incluso no hay intercambio gaseoso. Acá tenemos, vean, todos los espacios alveolares están con parte de esas membranas hialinas que caen hacia la luz, con restos celulares, ¿no? Y en la etapa ya, digamos, posterior, lo que se observa ya es áreas de fibrosis, como vemos acá, con, digamos, compromiso de los espacios alveolares, vamos a ver alveolitis fibrosante y también vamos a ver lesiones vasculares, ¿no? Proliferación de neovasos que se producen, ¿no? Acá vemos las membranas hialinas, aparecen como unas áreas rosadas, delante de los espacios alveolares y aparecen así porque esto traduce solamente ya, digamos, el citoplasma que ha quedado de todas esas células muertas porque ya no se observa núcleo, ¿no? Entonces, todo esto vienen a ser células muertas compactadas que se ubican delante de los espacios alveolares. Y debajo de ellos vemos, ¿no? Macrófagos, células plasmáticas, linfocitos, en gran cantidad, ¿no? Acá tenemos otra imagen, vean, estas vienen a ser las membranas hialinas, están delante de los espacios alveolares y el gran componente inflamatorio que está a nivel del intersticio, ¿no? Acá en la fase proliferativa, aparte vamos a ver también gran cantidad de vasitos de neoformación, un aumento de la celularidad y el componente inflamatorio. En la fase residual se hacen más evidentes estas membranas y ya se instala la fibrosis, ¿no? Estamos viendo acá, por ejemplo, engrosamiento, áreas con, digamos, de un tinte medio rosado, que es, digamos, la fibrosis, la colagenización de estos septos, ¿no? Igual acá, las membranas delante de los espacios alveolares, si ven acá, ¿no? En el intersticio, donde solamente en una pared delgada, vean cómo aumenta el espesor. Hay mayor también componente inflamatorio, puede haber extravasación de hematíes, vasitos congestivos. Y el fondo fibrótico, ¿no? Que aparece de color rosado. Otra patología que también se observa bastante frecuente son las atelectasias, ¿no? Esto se puede producir ya sea, digamos, por cuadros de neumotoras. A veces cuando se hace procedimiento se producen, digamos, cuadros de atelectasia iatrogénica porque se ha punzado, digamos, el parénquima pulmonar, ha salido contenido aéreo a la cavidad pleural y el pulmón se colapsa, ¿no? Entonces, los cuadros también necesitan, digamos, ser manejados inmediatamente para evitar mayor daño, ¿no? Otro que se puede producir también es por diversas causas, pueden ser por compresiones externas, puede ser, digamos, que haya una obstrucción, algún cuerpo extraño, que haya ingresado a las vías respiratorias y no ingrese aire a los pulmones, ¿no? Entonces, se puede producir un cuadro de atelectasia. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la atelectasia neonatal, acá falta el surfactante, no hay expansión de los espacios alveolares. En los cuadros adquiridos ya se va a producir por otras causas, ¿no? Una reabsorción, compresión o contracción, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, por reabsorción, en el caso del asma, las bronquitis, compresión puede haber, digamos, líquido, aire en la cavidad pleural. Ahí está el neumotórax iatrogénico que les hacía mención, o puedes, digamos, por contracción o fibrosis pulmonares o de la pleura que obstaculizan, digamos, el intercambio gaseoso, ¿no?
Acá tenemos pulmones más pequeñitos, vean, parecen, nos dan, digamos, la sensación de que estuvieran retraídos, con menos cantidad de parénquima pulmonar. Histológicamente lo que vemos es un colapso. Acá un espacio alveolar está, digamos, bien pegado hacia el otro y todo aparece como una área rosada, ¿no? Entonces, esta parte de acá, digamos, que se ve todo con ese aspecto medio rosado, significa o nos está traduciendo, digamos, el cierre de los espacios alveolares, ¿no? Y esto, digamos, macroscópicamente vamos a notar, digamos, como que el parénquima tiene un aspecto medio carnoso, ya no tiene, digamos, ese aspecto esponjoso, ¿no? Que cuando nosotros comprimimos un pedacito de parénquima pulmonar, va a salir espumita o bien va a salir líquido, ¿no? En estos casos el parénquima pulmonar está como si fuera un jeve duro, ¿no? Por la telectasia. Como les digo, ya es, digamos, el colapso, el cierre de los espacios alveolares. Ahora, dentro de las neumopatías intersticiales restrictivas también vamos a ver otro tipo de lesiones. Ahí vamos a ver alteraciones de la pared torácica por diversos procesos. Vamos a ver también procesos intersticiales de fibrosis que pueden producirse, ¿no? Tenemos acá las neumonitis intersticiales, los cuadros de neumoconiosis, que son los más frecuentes. Pueden haber procesos infecciosos, inflamatorios, granulomatosos. Ahí tenemos a la sarcoidosis, la alveolitis alérgica. Puede haber, digamos, neumopatías intersticiales como las eosinófilas causadas de causa desconocida. También tenemos la proteinosis alveolar y algunas patologías relacionadas con el tabaco. Dentro de todo este grupo, las que más frecuentemente se ven son los cuadros de las neumoconiosis, ¿no? Sarcoidosis también puede presentarse y algunas veces cuadros de proteinosis alveolar que son bien raros. Acá dentro de las lesiones digamos, de origen vascular, lo que también observamos son cuadros de embolia, hemorragia e infarto pulmonar. Acá tenemos el infarto, vemos acá esta área de parénquima pulmonar que tiene otra coloración, un poco gris más oscura. Esto significa necrosis coagulativa, ¿no? Probablemente el área digamos, tenía que irrigar esta área de parénquima pulmonar haya estado, digamos, con un émbolo o un trombo como el que estamos observando acá. Al obstruirse, digamos, el flujo, el parénquima pulmonar se necrosa y lo que estamos viendo acá, digamos, es un área de necrosis de parénquima pulmonar. Podemos encontrar, digamos, diversos émbolos, ya sea a nivel del hígado o de los vasos que están ingresando, ¿no? Acá tenemos un trombo con las líneas de sangre que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, ahora estos cuadros de tromboembolia pueden, digamos, originarse a nivel, digamos, de los miembros inferiores por cuadros de trombosis venosa profunda, ¿no? Puede haber también obstrucción por lesiones a nivel del corazón y otras que no se puede determinar la causa, ¿no? Acá estamos viendo el émbolo en el vaso, acá también igual. Y microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Es un émbolo en la luz de los vasos, ¿no? Algunas veces vamos a encontrar el tromboémbolo bien adherido a la íntima del vasito. Acá vemos otra cosa que también se está observando bastante frecuente ahora último, es la embolia por cuerpo extraño, generalmente silicona, o todos esos implantes que la gente ahora se hace colocar en el cuerpo, puede desprenderse parte del material y viajar al parénquima pulmonar, y esto lo vamos a ver no solamente a nivel de los espacios alveolares, sino también a nivel de los bronquios, ¿no? Incluso. Ahora, los cuadros de hemorragia pulmonar pueden producirse digamos, agentes externos traumáticos o pueden producirse también, digamos, por lesiones en el mismo parénquima pulmonar, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que hacen cuadros de fibrosis o pacientes que tienen, digamos, lesiones tumorales o cuadros infecciosos como quiste hidatídico,
como digamos tuberculosis pulmonar, puede haber ruptura de capilares que están en los septos alveolares y producirse, digamos, áreas de hemorragia, ¿no? Que pueden ser pequeñas como también pueden ser áreas de mayor extensión, ¿no? Dependiendo. Si son lesiones tumorales van a ser porque los vasitos de neoformación también se rompen y puede haber, digamos, hemorragia en las lesiones tumorales, ¿no? Puede haber también áreas de hemorragia en pacientes que están con excesos de tos, al estar, digamos, haciendo esfuerzo, pueden romperse también vasitos, ¿no? O por, digamos, agentes traumáticos, cortes, heridas, etcétera. ¿Y qué es lo que vamos a observar acá? En los cuadros de hemorragia vamos a observar la pared alveolar conservada. Lo que vamos a observar es la hemorragia que ha salido ya sea de vasos grandes o de mediano calibre, que están llenando los espacios alveolares. Si eso le damos tratamiento y digamos, al paciente se le saca del cuadro, vamos a ver que todos estos hematíes que está en la luz de los espacios alveolares se va a ir, digamos, reabsorbiendo, ¿no? Y va, digamos, cumplirse su ciclo y el parénquima pulmonar, los espacios alveolares van a quedar, digamos, van a recuperar y el paciente va a recuperar, digamos, su funcionalidad. Pero si, digamos, acá lo que observamos ya es, digamos, un mayor tiempo con daño del vaso, lo que vamos a observar es una necrosis coagulativa de estos septos alveolares y se borra toda la arquitectura del parénquima pulmonar. Entonces ya no se observan espacios alveolares y queda como una sombra nada más, ¿no? Acá estamos viendo un cuadro de infarto. Los espacios alveolares quedan como sombras. Vean estos tabiques rosados. Eso, digamos, correspondería a un área de un infarto, de repente puede ser por una embolia, se tapó la luz del vaso que daba, digamos, su irrigación a esta área y esta área se necrosa, ¿no? Y aparece así. Acá tenemos otro igual, vean ustedes, se borra toda la arquitectura, desaparecen, digamos, las paredes, espacios alveolares y todo queda como una masa rosada de tejido necrótico con componente inflamatorio, ¿no? Ahora, dependiendo, digamos, de las horas en que se ha producido, esto también va a haber, digamos, mayor, digamos, necrosis coagulativa, puede haber también hemorragia y, digamos, la reabsorción poco a poco, digamos, de todo el tejido necrótico, todo el tejido muerto, y en ese tejido necrótico pueden instalarse incluso cuadros infecciosos, no pueden hacer abscesos o complicaciones. Acá mayormente vemos, por ejemplo, que todos los neumocitos dentro de la pared alveolar han perdido su núcleo, solamente queda citoplasma y todos los espacios están llenos, ¿no? Este es un cuadro también de infarto, ¿no? Hay muerte de los neumocitos tipo 1 y 2, aparecen rosados porque pierden su núcleo. El edema pulmonar también que me estaba olvidando, puede ser producida, puede ser cardiogénico, no cardiogénico, seguramente ya lo han visto. ¿Cuál es la imagen que nosotros vamos a ver en un cuadro de edema pulmonar? Vamos a ver los pulmones aumentados de tamaño y van a pesar más. Cuando se hace, digamos, una palpación, vamos a ver que tiene un aspecto duro, está hepatizado, está de color rojo, ¿no? Y en la parte histológica lo que vamos a observar es un material rosado, amorfo, proteínacio en los espacios alveolares, ¿no? Puede acompañarse de repente algo de componente inflamatorio o incluso hasta fibrina puede haber, ¿no? Dependiendo, puede ser un edema asociado a una neumonía, puede ser un edema asociado a un cuadro de distrés respiratorios, dependiendo, ¿no? O también un problema, digamos, cardiogénico. Después de un infarto también podemos observar edema. Acá lo que estamos observando es, vean este material rosado, amorfo, que es un material proteináceo que está en los espacios alveolares, ¿no? Ahora, dentro de estas neumopatías intersticiales restrictivas, vamos a ver a las neumoconiosis, ¿no? Que les decía.
Acá tenemos la neumonía intersticial, esto se ve, digamos, en cuadros virales, ahí vamos a ver, por ejemplo, pacientes que pueden incluso hacer, digamos, una reacción a las vacunas, o niños que se contagian con problemas virales, lo que se observa es un engrosamiento de los septos o paredes alveolares, como lo que estamos observando acá, ¿no?, en la imagen. Los espacios a veces están vacíos, lo que se compromete es en el intersticio, ¿no? Por eso que aparecen engrosados con un componente inflamatorio. Acá tenemos igual también otro cuadro de neumonía intersticial con pseudomembranas hialinas. Igual aparecen estas membranas en los espacios alveolares. Entonces, las neumoconiosis vamos a definirlas como la reacción frente, digamos, a la presencia de partículas extrañas, orgánicas, inorgánicas, en, digamos, el parénquima pulmonar, al igual que vapores químicos que pueden, digamos, causar irritación y una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, al principio, por ejemplo, en este esquemita se ve, ¿no?, cómo es que ingresan, digamos, las partículas a las vías respiratorias altas y así poco a poco van llegando hasta las vías respiratorias inferiores, ¿no?, y causar lesión o daño del árbol bronquioalveolar, ¿no? Incluso pueden llegar hasta los espacios alveolares y acá encontramos macrófagos tratando de comerse partículas de este material extraño que está ingresando, ¿no? Acá tenemos diferentes agentes, tenemos sílice, amianto, berilio, óxido de hierro, sulfato de bario, óxido de estaño, que van a producir, vean, toda esta gran cantidad de enfermedades, ¿no? Todas estas, antracosis, fibrosis, entre otros, ¿no? En las pacientes también o personas que trabajan en las minas también pueden sufrir estos cuadros, ¿no? La asbestosis también es otra lesión que felizmente ahora ya no se ve y anteriormente todavía se hacía mención. Estos pacientes están expuestos también en diversos trabajos, ¿no?, a estas sustancias químicas que pueden ingresar a las vías respiratorias y causar, digamos, una respuesta inflamatoria, como lo que estamos observando acá, ¿no?, la formación de un granuloma con componente inflamatorio, sin necrosis gaseosa, sin células gigantes multinucleadas tipo Langas, ¿no? Lo que se observa es componente inflamatorio alrededor del área lesionada, ¿no? Entonces el asbesto puede ingresar a las vías respiratorias y producir un granuloma. Este granuloma va a tratar, digamos, de eliminar estas partículas extrañas, ¿no? Y eso lo observamos, por ejemplo, dentro de los macrófagos alveolares, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo acá esta partícula que parece un violoncito, un violín pequeñito que está dentro del macrófago, ¿no? Y esto corresponde a partículas de asbesto. ¿Dónde se veía estas lesiones? En pacientes o en personas que trabajaban, digamos, haciendo estos techos que se tienen parecidos a la calamina, utilizaban diversos materiales y ahí también se producían lesiones a nivel pulmonar, ¿no? Otro que vemos, otra neumoconiosis, la antracosis. Acá estamos viendo pulmones prácticamente ya de color gris por la cantidad de pigmento carbón que ha ingresado al parénquima pulmonar, ¿no? Y una imagen, digamos, con acercamiento del parénquima, vemos acá gran cantidad de puntos negruzcos y vemos también como áreas de fibrosis, ¿no? Un fondo, como acá el parénquima pulmonar ya está fijado, todo un color medio gris, ¿no? Acá estamos viendo estas áreas de divisiones de los lobulillos pulmonares. La antracosis entran las partículas de carbón, son recogidos por los macrófagos para tratar de ser eliminados, ¿no? Y estos van al ganglio linfático, entonces por ahí es que los ganglios también se ven de color negruzco, ¿no? En la luz de los espacios alveolares vamos a observar gran cantidad de macrófagos comiéndose pigmento carbón. Igual acá. Microscópicamente se observa, ¿no? No solamente en el parénquima pulmonar, sino también, digamos, en los ganglios, ¿no? Gran cantidad de macrófagos con unas partículas de color negro en su citoplasma que muchas veces tapan la forma del citoplasma. En otras se puede observar, pero digamos la cantidad también va variando, ¿no? Otra enfermedad es la silicosis. Acá también se observa, digamos, lesiones a nivel de parénquima pulmonar. Vemos áreas de necrosis,
se forma como una especie de tejido de granulación. Pero, digamos, también esto ya, digamos, ha ido disminuyendo bastante. No solamente es para mencionarlo nada más. Y entrando a lo que son las enfermedades infecciosas, la más frecuente es la neumonía. Como sabemos, es una inflamación del parénquima pulmonar de los espacios alveolares, ¿no? Los diferentes agentes, los más frecuentes, el Streptococcus pneumoniae. Nos ayudamos casi siempre de una placa radiográfica que nos está indicando, digamos, un área lesionada, la infiltración de ambos campos pulmonares. Y cuando vemos, digamos, a la parte macroscópica, lo que observamos son ambos campos pulmonares con un aspecto heterogéneo, con áreas más pardo-amarillentas. Incluso muchas de ellas sale material purulento, son pulmones más grandes, aumentados de volumen incluso, ¿no? Acá lo tenemos sin fijar, vemos estas áreas medias amarillentas. Todo acá se ve, digamos, porque se está dibujando como unos espacios. Viene a ser componente inflamatorio, ¿no? Y acá podemos ver, digamos, un área de hepatización roja. El parénquima pulmonar está más rojito de lo normal. Y eso es, digamos, por la congestión vascular que se tiene, ¿no? Los ganglios antracóticos que les decía. Entonces, en las fases de la neumonía, esto sí es importante que ustedes recuerden, vamos a tener, digamos, diferentes fases, ¿no? Acá tenemos la fase de congestión vascular, en el que vemos gran congestión. Acá estamos viendo los vasitos llenos de Matías. Muchos de ellos, por ejemplo, normalmente se ve, digamos, como son capilares, son pequeñitos, ¿no? Pero acá se llenan de Matías y a veces toman este aspecto medio tortuoso, ¿no? Abundantes capilares congestivos. Acá también la imagen lo estamos viendo, gran cantidad de espacios alveolares, de vasitos, ¿no? Llenos de Matías. Todos estos son vasitos que están en los septos alveolares. No vean cómo se pierde incluso parte de la arquitectura del septo. Sabemos que aparecen acá, pues, como son capilares, están en el septo, ¿no? Y nos dan, digamos, recuerdan de que esto es un septo. Pero muchos de ellos, por ejemplo, ya se va perdiendo por, digamos, la lesión. En la hepatización roja vemos que ya también se presenta el componente inflamatorio, vamos a ver gran cantidad de neutrófilos. En los espacios alveolares persiste la congestión vascular, los vasitos siguen yendo o siguen, digamos, con abundante hematíes, ¿no? En su luz. Acá mirando a la fase, digamos, a la microscopía, tenemos la hepatización roja, gran congestión vascular, componente inflamatorio en la luz de los vasos. Acá ya tenemos la fase de hepatización gris, hay ya participación de los macrófagos y neutrófilos, por eso cambia de coloración. Y en la fase de resolución se restablece, digamos, la funcionabilidad, vienen los macrófagos y retiran todos los tejidos o restos celulares, ¿no? Para dejar nuevamente permeable a los espacios alveolares. Acá en la fase de hepatización gris, espacios llenos de componente inflamatorio. Igualmente acá. Acá vean los alvéolos llenos de neutrófilos, componente inflamatorio, la congestión vascular de los espacios de los septos alveolares. Ahora, las complicaciones dentro de las neumonías, esto también se ve bastante frecuente, son los cuadros de abscesos pulmonares, cuadros que no son bien manejados o los pacientes no cumplen con su tratamiento, pueden hacer áreas de necrosis liquefactiva y ahí tenemos los abscesos, ¿no? Como estamos viendo acá en este corte. Igual acá también vemos, ¿no? Pequeñas áreas de necrosis liquefactiva. Acá gran componente inflamatorio, en el absceso prácticamente se pierden las paredes alveolares, los septos, todo es una masa lleno de neutrófilos. Al perder también, digamos, acá los septos alveolares, todo, cuando hay una, ya digamos, reparación, acá lo que se instala son áreas de fibrosis, ¿no? Otra complicación es que también puede haber material purulento hacia la pleura
parietal y visceral, y la vamos a observar de color blanquecino, ¿no? Acá se está retirándose la pleura. Ahora también debemos tener en cuenta las neumonías que se dan en pacientes inmunosuprimidos. Ahí tenemos agentes, por ejemplo, que no son comunes y que se ve, digamos, en este tipo de pacientes, ¿no? Tenemos citomegalovirus, Pneumocystis carini, Aspergillus, Cándida, Staphylococcus aureus, Cryptococcus, el mucor, que ahora últimamente se está viendo bastante frecuente por el COVID, ¿no? Pacientes que estuvieron inmunosuprimidos están haciendo este tipo de lesiones. Acá vemos al citomegalovirus dentro de un macrófago. Entonces, la célula tiene, digamos, el efecto citopático viral. Se ve, digamos, el núcleo alterado porque los virus entran a la célula y dañan el núcleo, ¿no? Y acá estamos viendo estas células que se les llama como el ojo de buey, que nos muestran el efecto citopático viral en la célula, ¿no? Sobre todo a nivel del núcleo. Otros cuadros de neumonitis pueden ser por herpes, acá estamos viendo el moldeamiento nuclear, estas células multinucleares que se observan en los cuadros de herpes. También puede observarse Aspergillus en áreas, digamos, cavitarias, o, digamos, son secuelas de tuberculosis, pueden entrar estos hongos y proliferar, ¿no? También hacer que el paciente persista con la tos y no lleguen a morir, ¿no? Acá tenemos otra, por agentes micóticos, tenemos acá listoplasmosis, o más o menos unas estructuras micóticas pequeñitas, tienen una cápsula, un halo periférico, eso nos ayuda a identificar si pueden estar dentro de los macrófagos y también fuera, ¿no? Acá tenemos otra micosis, la blastomicosis. Esta micosis también hace, digamos, la cabecita de Mickey Mouse por las gemas de las esporas que están gemando, ¿no? El componente inflamatorio, neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas en los espacios alveolares. Acá vemos otro cuadro que también es frecuente, que seguramente ya lo han visto, ¿no? La tuberculosis pulmonar. Acá lo característico es ver el complejo de Gong, que se observa a nivel del hilio, ¿no? Ganglio inflamado con área de parénquima pulmonar dañada. El aspecto que se ve, digamos, en la parte externa, en la parte macroscópica, múltiples áreas de necrosis gaseosa que aparecen como áreas amarillentas por ese color parecido al queso, ¿no? Acá tenemos una tuberculosis miliar, múltiples áreas de necrosis gaseosa. Ya parénquima pulmonar también ya fijado. Vean acá, gran espacio, prácticamente está comprometiéndose casi todo un lóbulo. Múltiples áreas de necrosis coagulativa, con formación de estas áreas necróticas que parecen, digamos, abscesos, ¿no? Acá tenemos otra igual, ya, digamos, los pacientes que tienen tuberculosis, muchos de ellos, o sea, para cuando se van a operar o ya detectan que el parénquima pulmonar está comprometido, vamos a ver estas grandes áreas de dilatación, son áreas de fibrosis cavitaria. En estas áreas cavitarias ingresan los aspergillus, esos hongos que hemos visto, y, digamos, empiezan a proliferar, ¿no? Y producen un material de aspecto fecaloide característico digamos, de estas lesiones, ¿no? En la tuberculosis las paredes están engrosadas, dañadas, adelgazadas, fibrosadas, ya no hay parénquima viable, ¿no? Y acá adentro tenemos ese acúmulo de aspergillus que aparecen como unas masas de aspecto fecaloide, ¿no? Pardo amarillentas. Acá un acercamiento, vemos estas áreas de fibrosis secundaria, fibrosis cavitaria, acá otra, y acá también, ¿no? Acá vemos un ganglio con necrosis gaseosa, vemos un área media blanquecina amarillenta que corresponde a necrosis gaseosa, ¿no? Por ese color amarillento que se parecía al queso, se quedó con esa terminología. Acá también vemos múltiples áreas de necrosis gaseosa, una TB miliar también, ¿no? Comprometiendo gran parte de parénquima pulmonar. Estas áreas pequeñitas distribuidas por todo el órgano
ya sea, digamos, a nivel pulmonar, renal o del hígado, de cualquier otro órgano, se le conoce como TB miliar, de múltiples puntos pequeñitos con lesión gaseosa, necrosis gaseosa. Acá tenemos granulomas que hacen esta enfermedad, granulomas gaseosos. Vemos múltiples áreas redondeadas con una necrosis gaseosa central. Periféricamente encontramos a las células gigantes multinucleadas tipo Langhans. Acá el centro de necrosis gaseosa y la corona, digamos, inflamatoria formada por linfocitos, células epitelioides, macrófagos, alrededor de esta área necrótica, ¿no? Con un acercamiento vemos a los fibroblastos alargados, vemos linfocitos, vemos también a las células epitelioides. Entonces el granuloma, porque va a estar formado por linfocitos, vamos a ver células epitelioides, vamos a ver macrófagos. Estas áreas rosadas son áreas de fibrosis, linfocitos. Todos estos que se colocan alrededor del área de necrosis coagulativa van a formar el granuloma caseótico, ¿no? Acá tenemos las características célula gigante tipo Langhans, que tienen los núcleos alrededor como disponiéndose, digamos, como un herraje, ¿no? Acá los bacilos ácido alcohol resistentes, visibles con la coloración de Ziel-Nielsen, y son los causantes de esta enfermedad. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Espero no les haya cansado. He tratado de resumir todo lo que se podía para que ustedes puedan ahí tenerlo por lo menos en vuestro PPT, ¿no? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctora. Ya la otra parte que nos queda son neoplasias y creo que ya es menos, ¿no? Pero igual también tienen que saber algunas otras cosas. Pero esta es la parte que tiene más patología inflamatoria, ¿no? Y las cosas más frecuentes. Gracias, doctora. Ya Ariana les va a pasar el PPT y si es que alguna cosa, alguna duda o algo así, ya pues me escriben a mi WhatsApp, ¿ya?